Buenas tardes, soy la doctora Magdalena Lagier. Hoy estamos nuevamente emitiendo un nuevo taller. Hoy se va a tratar el tema de adicciones. Lo va a dar la licenciada Mónica Lembo y los dejo con ella. Cuando hablamos de adicción, ya el individuo empieza a tener conductas compulsivas, el individuo empieza a no poder controlar el deseo de abstenerse. Empezamos a pensar que ya no es dueño de su voluntad, ya la persona no puede decir que no. No, por más que yo quiero abstenerme, no puedo. En ese caso, lo que se empieza a dar es todo este componente, este sustrato biológico que hablábamos, donde empieza a alterarse algunas estructuras a nivel cerebral o funcionamientos de neurotransmisores o de hormonas que empiezan a estar en más o menos a trabajar de una manera disfuncional. Frente a esto, no queda otra cosa que plantearnos que es muy difícil que una persona pueda pensar por sí misma en salir de este proceso adictivo sin ayuda. Cuando hablamos de los sustratos biológicos, hablamos de todo un sistema de recompensa. ¿Por qué uno cae en la adicción? Básicamente, ¿cuál es la situación o el desencadenante que hace que una persona caiga en un tema adictivo? Fundamentalmente, se empieza a poner de manifiesto unas sustancias que pertenecen al círculo de recompensa de nuestro cerebro que al estar segregadas y al empezar a liberarse generan que la persona empiece a sentir placer, goce, empiece a sentir situaciones de alegría, en su grado extremo situaciones eufóricas, maníacas. Y el paciente, después de padecer, o de pasar, mejor dicho, una situación de alegría y de contento, lo que intenta es repetir esa situación, que es una situación de gratificación y una situación que siempre, después de haber vivido algo terriblemente positivo en función de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, intentamos tener la posibilidad de repetirlo. Insisto, ya estamos hablando de un funcionamiento patológico, es muy difícil que el paciente pueda abstenerse, como dijimos hace un rato, y frente a esto, lo que nos queda como opción es empezar a hacer con este paciente la posibilidad de tratamientos integrales, tratamientos muchas veces con fármacos. No hay en este momento, no queda muy claro cuál sería la droga que podría ser dar respuesta en un cierto por ciento al tema de adicción. Pero fundamentalmente, si nosotros queremos trabajar con un paciente para hacer una desintoxicación de nicotina, un paciente si queremos trabajar para hacer una desintoxicación de lo que es la marihuana, que tiene su componente principal, el THC adictivo, lo que intentamos hacer es tratamientos psicoterapéuticos, fundamentalmente cognitivos conductuales, y por otro lado el suministro de alguna psicofármaco del orden de antidepresivos para que en esta comunión el paciente pueda empezar a hacer el camino inverso. Ciertamente lo que tenemos que tener muy, muy en claro es que la adicción es una enfermedad, la adicción es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero felizmente uno puede rehabilitarse. Con estos tratamientos que acabo de nombrar, y con un gran aporte que es que el paciente en algún momento de su etapa de adicción tome conciencia de situación. Generalmente los pacientes cuando están presos de un tema adictivo mienten, no se hacen cargo de la situación en la cual se encuentran, generalmente tienen conductas de secretos, nadie sabe, probablemente en una familia,
que la persona está padeciendo una situación de alcoholismo, hasta que en algún momento, haciendo el cuarto del chico adolescente, encuentra debajo de los colchones o en alguna situación en algún cajón o lo que fuera, muy ahí escondido, petacas de alguna situación alcohólica. ¿Por qué sucede esto? Porque más allá de negar la situación, siempre hay un registro en el cual en algún momento de salud el paciente sabe que algo no está bien y que se le está yendo de las manos. Es muy difícil hacerse cargo y es muy difícil tomar conciencia fundamentalmente de situación, pero es el paso número 1, si no, no hay posibilidades de... Licenciada, sí. Tengo una consulta. Nos escriben y nos preguntan lo siguiente. Ante la posibilidad de dejar un vicio como el tabaco, ¿sirve para dejar de fumar el cigarrillo electrónico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren, tenemos que tener en claro esto. El hecho de fumar implica que un cigarrillo, dentro de su tabaco, en el momento en que se aspira y que se hace la combustión y se fuma, en ese humo vamos a encontrar, se han aislado 4.000 componentes tóxicos, de los cuales solo uno, la nicotina, es el componente que genera la adicción. Los otros son 100% cancerígenos y podríamos hablar 3 horas sobre todos los efectos nocivos sobre el organismo. Pero en términos de adicción, la nicotina es el activo principal que genera que la persona no pueda dejar este vínculo compulsivo y adherente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Cuando una persona intenta pasar del cigarrillo del tabaco al cigarrillo electrónico, ¿qué tiene el cigarrillo electrónico? Su principal componente es la nicotina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle en esa sustancia que está dentro del cigarrillo electrónico un % de nicotina para que el cigarrillo electrónico sea un poco más atractivo que el cigarrillo original. Por supuesto, con un cigarrillo electrónico seguimos con la situación de adicción porque seguimos presos de la nicotina, pero sacamos otras 4.000 sustancias que son patológicas y pueden generar potencialmente cáncer en nuestro organismo. Por lo tanto, entre el cigarrillo de tabaco y el cigarrillo electrónico, podemos pensar que el cigarrillo electrónico hace menos daño, pero esto no quiere decir que se pueda combatir la adicción. Probablemente haciendo algún tratamiento integral, mientras el paciente empieza la modalidad de vapear y manejarse con el cigarrillo electrónico, concomitantemente con eso tendría que hacer alguna especie de tratamiento psicoterapéutico y a nivel psicofármacos para empezar el nivel de desintoxicación. Con el electrónico, por supuesto, se puede bajar. Las diferentes sustancias tienen diferentes graduaciones de nicotina, que no se puede hacer con el tabaco, y de a poco, en el proceso de desintoxicación, tal vez con una actitud muy aguerrida por parte del paciente y de los profesionales que lo ayudan, pueda llegar a tener un éxito en el tratamiento. Igual te sí. digo, Mónica, hoy en día ya en Estados Unidos está prohibido el cigarrillo electrónico, porque no solo es la nicotina, sino que uno va, compra con lo que uno pone en el cigarrillo electrónico, las sustancias y no sabemos qué componentes tienen. Bueno, está muy bien esto. Está buenísimo. Es otra adicción más. Clarísimo esto que vos me decís. Mirá, acá no está reglamentado. Ustedes verán que si alguien quiere acceder a un e-cigarrillo, tiene que hacerlo a través de algunas páginas o de mercados negros, no está reglamentado. También, por supuesto, podemos pensar que estamos libres de 4.000 sustancias tóxicas, pero tampoco sabemos qué seguridad tiene el cigarrillo. El aspecto físico del cigarrillo probablemente
al nivel, en el momento que estamos vapeando, puedan, porque no es un acero permitido, porque haya algún plástico, porque haya alguna situación del cigarrillo propiamente dicho que provoque también algún problema de patológico. Sigue siendo una conducta adictiva, porque el tener que llevarse permanentemente el ¿cómo se llama? Vapeador. No sé Claro. El cigarrillo electrónico. Clarísimo. Sigue siendo una adicción. Un acompañamiento constantemente de... Ahí, cuando empezamos la charla, dije, hay dos procesos. La parte que pasa por la adicción biológica y la parte que pasa por la adicción psicológica. Muchas veces nosotros encontramos al paciente que plantea, para mí el cigarrillo es una compañía. Entonces, si estamos en proceso de desintoxicación y de a poco ir bajando el nivel de nicotina y tratar de quedar libre de todas estas sustancias que hablábamos hace un rato, la posibilidad de mientras tanto hacemos un tratamiento de rehabilitación y uno pueda seguir con esta actitud de sentir que nuestras manos no quedan en el aire, la ansiedad oral que implica ¿qué tomo? Muchas veces decíamos, bueno, coma un caramelo, pero ¿qué te dice el paciente? Pero dejo de fumar y engordo, entonces nadie quiere hacer esto. Termina siendo como un reemplazo de una adicción por otra. Bueno, que me parecía interesante, si pasamos a otro nivel de adicción, quería hablar un poquitito ahora que está tan de moda sobre el tema de marihuana. Como saben, en los últimos tiempos, en el mundo, acá, la marihuana empieza a conocerse mucho más por lo que se llaman sus efectos terapéuticos, que hoy en día hay una ley desde hace más de un año acá en Argentina que permite el uso de marihuana a los fines terapéuticos. Acá entra la confusión, pero ¿cómo puede ser si la marihuana es adictiva, la marihuana es dañina, el que fuma marihuana es un drogadicto? ¿Cómo por otro lado voy a yo usar marihuana para una finalidad terapéutica? Bueno, vamos a tratar de pensar en esto. Miren, la naturaleza es sabia y la historia de la marihuana, una planta asiática, tiene, como todo el reino vegetal y animal, sus situaciones que tratan de preservarse de los depredadores. La marihuana, en sus hojas más lejanas a su tallo, poseen en la parte más lejana, en la parte de la punta de la hoja, una sustancia nociva y que genera un 50% de una sustancia que se llama THC. Y en su parte más central hay una sustancia THC, pero no al 50%, sino como mucho al 15%. ¿Para qué la marihuana hace esto? Como es venenosa, lo que pueden hacer en algún momento, algún depredador que pueda ir y comer alguna hoja y pueda ella verse afectada con esto, el veneno hace que aquella persona que empiece a tratar de destruirla lo haga una sola vez y luego se retire. Fíjense, cuando hablo del THC es el principio activo de la marihuana que genera adicción. THC se encuentra en las hojas, como dije recién, en un nivel de un 13-15%. La parte de THC que se encuentra en la punta de la hoja tiene un 50% de THC. Ese 50%, ¿saben cómo se llama? Hashish. Es el famoso hashish que todos habrán escuchado. Bueno, de ahí sale un 50% de THC. Esto es lo que el adicto consume en esta adicción, en esta situación de uso de marihuana recreativa. Agarra estas hojas con este porcentaje de
THC, que se encuentra en esta parte de la planta, no está en todas las partes, lo fuma. De la misma manera que el cigarrillo, genera combustión, inhala, genera adicción. Pero hay otras partes de la marihuana que están libres de THC, que son las partes de la planta que se utilizan para fines terapéuticos. En su defecto, en alguna situación podemos pensar que puede haber algún componente que pueda usarse que como máximo tiene un 3% de THC. Por lo tanto, cuando hablamos de marihuana para fines recreativos, hablamos del consumo de este principio activo. Cuando hablamos de marihuana en el sentido terapéutico, se utilizan esas otras partes de la hoja que no tienen este principio activo y que de hecho no generan adicción, porque todos los componentes de marihuana tienen muchísimos beneficios, pero no todo el mundo, por encontrar una situación de analgesia o por encontrar la posibilidad de no tener algún episodio de convulsiones, termina fumando porro. Cuando hablamos de marihuana terapéutica, está comprobado su analgesia, está comprobado su efecto positivo en pacientes que hacen tratamientos quimioterápicos, epilepsias refractarias. Ha quedado comprobado que en el 80% de los casos el uso de la marihuana genera en los pacientes una disminución increíble de convulsiones. Entonces, que nos quede claro esta diferencia. Todo es marihuana, perfecto, pero marihuana terapéutica implica aislar el THC, que es la sustancia adictiva. Licenciada, tenemos Sí. algunas preguntas. Tengo 2 hermanos que se llevan 3 años de diferencia. Vivimos todos juntos, nos criamos juntos en la misma familia. ¿Por qué uno de ellos se hizo adicto a la marihuana y otros no? Y consecuentemente con esta pregunta hacemos otra vez, si la marihuana es la antesala de la cocaína, como muchas veces se piensa. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿cómo puede ser? Muchas veces, tal vez lo encontramos en el consultorio, que los pacientes o los familiares me dicen, licenciada, los crié a todos igual, les di la misma educación, les di los mismos principios, los llevé a la escuela, les di amor a todos. ¿Cómo puede ser que mi hijo ahora está preso de una adicción, sea la que fuese, y mis otros hijos no? ¿Qué pasó con este chico? Pues bien, muchas veces sucede. No es adicto el que quiere, sino el que puede. Tendríamos que pensar que si bien en una familia todos los chicos probablemente en sus situaciones ambientales recibieron el mismo cariño, la misma educación, hay algo inherente a cada ser humano, ese gen, esa marca, esa impronta, el temperamento probablemente que nos define como seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, si bien vos me planteabas que eran 2 o 3 hermanos, si bien hay 2 que probablemente han tenido mucho más recursos para hacer frente a una situación de frustración y no tener que llegar a un grado adictivo o recurrir a una copa de vino para paliar una situación de depresión, o bien fumar un cigarrillo para liberar la angustia incontrolable porque lo dejó la novia, porque perdí el trabajo, porque me separé, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una parte muy, muy personal que nos diferencia. Y ese individuo que pudo caer en su momento en una adicción, seguramente es un individuo que biológicamente puede tener algún grado de alteración en su sistema de recompensa, probablemente
tiene alguna situación psicológica que no está del todo bien, habría que revisar su mundo psicológico. Probablemente es un chico que a lo mejor en lo personal ha pasado alguna situación traumática y sus hermanos no, y esta situación ha dejado una marca y en función de esto lo ha llevado a buscar una salida adictiva. Por lo tanto, vuelvo a esto que decíamos recién, no todo el mundo cae en la adicción, no todo el mundo puede caer en la adicción, pero sin lugar a dudas, en una familia donde hay alguno que queda preso y los otros no, tenemos que pensar que hay una disfunción a nivel psicológica de este chico, una disfunción a nivel biológica o probablemente su grupo de pares con el cual él se vincula termine siendo un grupo nocivo, termine siendo un grupo tentador, chicos que a lo mejor están acostumbrados al manejo de drogas, de estupefacientes, y esto genera que probablemente tenga más posibilidades este chico y no su hermano en caer en la experimentación, acto seguido terminar en el uso, probablemente en el abuso, pero no todos caen en la adicción. Sí, discúlpame, ¿no? Pero también hay familias que uno cae, los otros no, pero no tiene que ver con los amigos, porque hay veces que los amigos pueden ser todos, algunos adictos, y hay gente que no cae. Por supuesto. Creo que tiene que ver con la estructura de cada uno. Clarísimo. Mira, está muy bien. Esto es lo que intentaba decirles. En una estructura endeble, en una estructura de carácter que tiene alguna deficiencia o alguna estructura biológica que no está al 100%, va a hacer que este paciente sea carne de cañón y que probablemente caiga en una situación de abuso si a lo mejor en su ambiente o en su entorno haya alguien que pueda seducirlo y acercarle algún producto nocivo. ¿Se entiende? A lo mejor al hermano se lo acercan y dice que no, o queda en el uso o queda solo en la experimentación. Ahora, aquel que está en una situación un poco más complicada, que tiene alguna alteración en su nivel de recompensa, faltan neurotransmisores, tiene una enfermedad psiquiátrica y no tiene la posibilidad muchas veces de controlar sus impulsos, tal vez caiga en una situación de tentación, que primero es una experimentación, como decíamos, después es un uso, caemos en el abuso y probablemente en la adicción. Quiero, ahora que ustedes hablamos de esto y de las probabilidades, quiero plantearles, a nivel tabaco, para que tengamos en claro, a nivel mundial, en una población entre los que tienen 15 años y los gerontes de 65, en toda esa brecha a nivel mundial, el 40% de la población es fumadora de tabaco, el 40%. Fíjense si hay grandes probabilidades de caer en el uso, en el abuso y en la adicción. De ese 40%, en cuanto a tabaco estamos hablando, el 32% cae en adicción, el 32%. Les voy a dar unas estadísticas en relación a la marihuana. Del 100% de personas que han experimentado con marihuana, solo el 9% cae en adicción. El 9%. En relación al tabaco es un 32%. Por lo tanto, no nos cabe duda pensar que el tabaco es la droga lícita más consumida absolutamente por todos, mucho más accesible, y por supuesto también hay menos conciencia muchas veces de enfermedad. Como es lícito,
A veces nos encontramos, si yo les digo, vamos a hablar sobre drogas, sobre adicción, seguramente muchísimas personas se olvidan del tabaco. El tabaco, la marihuana, bueno, seguramente estarían pensando en anfetaminas, en drogas de diseño, en la heroína, en la morfina, como algo, claramente, lo que es ilícito genera la sensación que es más nocivo. Error. Las drogas, tanto el alcohol como el tabaco, drogas lícitas, son las drogas con mayor posibilidades de llevar a los pacientes a la muerte, porque están más accesibles. Y pensaba en esto también, para plantearles el grado de nocividad que tiene la cocaína y el tabaco en sí. Todas las empresas tienen la posibilidad de generar dinero y no van a hacer nada que conspire contra eso. Pero si ustedes tienen en casa alguna persona que fuma, si ustedes en este momento están fumando, traten de ver la cajetilla de los cigarrillos y miren las fotos. Fotos terribles que las tabacaleras han tenido que mostrar, porque es la única manera de que ellos pudieran seguir comercializando esto. Atención, el tabaco daña la salud, pero fíjense las fotos, porque esta es una manera de darnos cuenta que en mi exposición no estoy exagerando, sino que realmente esto es así. Conduce a la muerte, conduce a la enfermedad. Uno termina quedando preso casi sin darse cuenta. Y el tabaco, al ser una droga legalizada, pareciera que, bueno, nos damos un poco más de permiso, sin saber las consecuencias. Licenciada, tengo otra consulta. Cuando tenemos una persona con adicción a drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿es recomendable la internación en un hospital neuropsiquiátrico? Joana nos pregunta desde la página. Bueno, Joana, a ver, si hablamos de adicción a cocaína, probablemente también tenemos que ver qué nivel de adicción. Si el paciente está ya en un estadio donde probablemente todos los síntomas que genere la cocaína por su consumo o por su abstinencia genere que el paciente empiece a ser una persona de riesgo para sí y para terceros, seguramente se necesita internación psiquiátrica para empezar con el proceso de desintoxicación. La cocaína, ustedes saben que genera euforia, genera en muchos casos alucinaciones, el bajón luego de la adicción genera situaciones muchas veces de suicidio, de depresiones severas, profundas. Por lo tanto, no sé cuál es el grado de adicción ni durante cuánto tiempo esta persona ha seguido y sigue consumiendo la droga. Pero seguramente, al menos en un primer momento, si llega a ser un paciente de riesgo para sí o para terceros, la internación en un ámbito cerrado es la mejor salida como puntapié inicial de un tratamiento que probablemente, tengan en claro esto, cualquier adicción, ya sea drogas de cualquier índole o cualquier adicción a un juego, al sexo, a las personas, si hay alguna base biológica, tendrán que luchar con esto durante toda la vida. Por eso es que decimos, el tratamiento hay que hacerlo en una fase intensiva, luego empieza el proceso de desintoxicación, luego empieza el trabajo a conciencia con el paciente para empezar a intentar disociar ese estímulo con esa droga, eso que generaba bienestar y que me hizo acordar a esa situación, ese momento que fumaba y me tomaba el cafecito. Tendremos que empezar a pensar que si el café me recuerda a la droga que estoy tratando de sacar de mi vida, pues bueno, tendremos que ver
hacer una alianza con el paciente para que de momento pueda dejar el café de lado y sea reemplazado por un té, por una bebida, etcétera. Todo lo que genere el recuerdo de la sustancia adictiva hay que empezar a trabajarlo con el paciente para que se pueda ir por otra vía y no se genere ese famoso anhelo que tanto hace a las caídas y a las recuperaciones. Pero indudablemente, luego de esa primera instancia que decimos de estar en una internación psiquiátrica, pasar a un consultorio externo, el trabajo y el tratamiento es de por vida. En una adicción nosotros siempre planteamos cada día que nos levantamos el solo por hoy. Solo por hoy no consumir, solo por hoy no ir a las salas de juego, solo por hoy tener lejos del alcance de mi mano la copa de alcohol. Es la única manera. No probando una copa estoy libre de caer en adicción. No volviendo a agarrar un cigarrillo estaré libre de no caer en adicción. Solo por hoy. Quiero aclarar, Joana se llamaba. Qué bueno, que hay que tener en cuenta que cambió la ley de salud mental hace un par de años y que si el paciente no se quiere internar, no se interna, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, antes, doctora. una situación Perfecto. aguda, uno recurría a un centro y generalmente quedaba internado. Perfecto. Hoy en día, si el paciente es mayor de edad, solo lo decide él. Y más en una adicción, porque si el paciente no quiere dejar la adicción, no podemos combatir contra eso, en el sentido, necesitamos sí o sí la alianza con él. Si no va a ser muy difícil el tratamiento, imposible diría. Interesante lo que dice la doctora. Es cierto esto, imposible internaciones compulsivas en situaciones que el paciente no quiere. Por eso decíamos, la adicción es una patología, una enfermedad a los que estamos avesados en esto y tenemos algún paciente frente a nosotros, seguramente nos va a ser muy fácil generar el diagnóstico. Pero es una de las enfermedades de más difícil pronóstico, es terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque de todos los adictos son muy, muy pocos los que llegan a pedir ayuda por sí mismos. Muchas veces se ha generado en chicos adolescentes cuando los padres plantean tiene que ir, tiene que hacer psicoterapia, licenciada, que se lo traigo, seguramente vendrá, lo trataré 1, 2, 3 o 4 meses, pero si el chico no colabora, se va del paciente y en la primera esquina termina consumiendo. No hay posibilidades. Para esto, lo que está funcionando muy bien y ha empezado hace unos años en Estados Unidos y ha sido terriblemente beneficioso acá, son las terapias grupales. El empezar a no mentir, el empezar a tener un acercamiento y estar en un grupo de pares donde sentimos que todos estamos en la misma y no que me siento perseguido, que me siento mirado por un profesional, que siento que me está evaluando o que me está poniendo en penitencia por mi enfermedad o por mi adicción, hace que el paciente se repliegue. En situación de estar en una situación de grupo de pares, donde todos compartan la misma experiencia, puede ser y ha sido en muchísimos casos un factor de rehabilitación sumamente importante. Ustedes saben, tenemos acá los grupos que ayudan a los alcohólicos, Alcohólicos Anónimos, tenemos el grupo de jugadores anónimos, todos comparten experiencia, tienen ayuda después con otros profesionales y demás, pero siempre el puntapié inicial lo tiene que dar el paciente en función de empezar a tomar conciencia de situación. Muchas veces, por supuesto, muchos lo hacen, si no estaríamos ya determinados. Sí, también es importante que la familia acompañe, porque también la familia tiene que hacer terapia y participar de estos grupos, de los familiares con familia que tienen problemas de adicción, ¿no? Doctora, me das pie para hacerte un comentario.
Cuando decís los familiares tienen que acompañar, yo decía recién que el paciente niega, pero vemos que las familias son tan negadoras como ellos. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente cuyo hijo ha tenido durante muchos años una situación de adicción a la marihuana. Al parecer ahora tiene una adicción al alcohol. Por supuesto, es un fumador de tabaco compulsivo y crónico. El otro día, cuando la paciente viene al consultorio, me dice: licenciada, el sábado pasado a mi hijo lo trajeron directamente, no podía caminar, no podía verbalizar una palabra, estaba totalmente borracho, dado vuelta. Este sábado pasado me levanto y veo que mi hijo vuelve en las mismas condiciones. Al otro día, ¿sabe qué hice? Agarré, hablé con él como tantas veces y le dije: hijo, tenés que pensar en tus hijos y tenés que pensar en mí. Vos no me podés hacer esto. Vos, ¿cómo puede ser? Tenés que darte cuenta lo que nos estás haciendo. Vos no nos podés hacer esto. Por supuesto, en este relato encontramos una mamá terriblemente preocupada por este hijo, pero si evaluamos la situación, esta madre es tan negadora como este hijo, porque esta mamá todavía cree que este hijo consume alcohol porque quiere y sigue consumiendo alcohol porque no desea dejar el alcohol. Cree que tiene la posibilidad y la libertad de hacerlo. Como dijimos hace un rato, el adicto está preso y es un enfermo donde se le impone la adicción y no puede luchar contra ella. Pero esta mamá pensaba que es una actitud en contra de ella. Si en algún momento nosotros podemos generar que los familiares tomen conciencia que esto no es un mal hábito, esto no es que el hijo está enojado con mamá y se lo hace a propósito, tal vez empecemos a generar algún cambio, que era como el que decíamos recién, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá tenemos otra pregunta. ¿Influye la historia familiar en las adicciones? Esto, por ejemplo, de que un padre sea alcohólico, ¿le va a dar más posibilidades a sus hijos de ser alcohólicos o adictos a otra sustancia? Miren, cuando decíamos esto de uno termina en adicción no porque quiere, sino que puede, sino porque puede, pensábamos en dos factores, un factor biológico y un factor psicológico o ambiental. Si una persona tuviese padres que nosotros en la anamnesis nos enteramos que han sido alcohólicos durante toda la vida, probablemente ese grado de adicción ha generado en el cerebro de ese papá algún cambio y alguna alteración congénita que seguramente puede, como probabilidad, influir en este hijo al nacer. Por lo tanto, hay situaciones congénitas, situaciones heredadas que van a hacer que tal paciente esté mucho más vulnerable a caer en adicción. No es determinante. No quiere decir que un papá alcohólico tenga sí o sí un hijo alcohólico, pero seguramente si hay una base biológica alterada, tiene este hijo mucho más probabilidades de caer en una relación patológica, tóxica con alguna sustancia que otros. Por supuesto, lo que no nos podemos dejar de... no nos podemos olvidar es que las circunstancias, el ambiente, las cuestiones cotidianas, todas esas situaciones también desencadenan la posibilidad que en algún paciente se genere el hecho de pasar, como decíamos hace un rato, del uso al abuso y del abuso a la adicción. No sé si tengo preguntas, pero quería también plantearles ahora un poquito el tema de
¿Por qué muchas veces se elige el tabaco, que es un cigarrillo que se aspira y entra a través de nuestros pulmones? ¿Por qué se elige la marihuana, fumarla? Por lo rápido que es el efecto una vez que se inhala. Esto muchas veces hace que los pacientes, en función de tener una recompensa en una fracción de segundos, fíjense que cuando uno aspira, llega a través de nuestros pulmones a la sangre y de la sangre al cerebro, y esto empieza a generar en nuestro sistema nervioso acción entre los 7 y los 10 segundos de aspirar un cigarrillo. Esto lo hace mucho más tentador que otras vías de adicción, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo darnos cuenta si una persona está consumiendo cocaína, por ejemplo? ¿Hay algo algún indicio? Andrea Lagomarcino nos pregunta. Bueno, Andrea, el tema de cómo puede ser, cómo me doy cuenta. Si uno, primero, con nuestros familiares, esta es una punta interesante para que podamos estar un poquitito más presentes y menos disociados a veces en este mundo que nos lleva a ir tan rápido y estar pensando tanto en el trabajo y cómo generar dinero, y nos olvidamos a la noche cuando llegamos a casa de ver qué le pasa a nuestros hijos, qué situación está viviendo mi pareja. Lo empecé a notar raro hace un par de días que lo veo que llega tarde, o me llaman del trabajo y me dicen que faltó, que no fue. Empezamos a ver conductas en el paciente que antes no estaban presentes. Pero ¿cómo puede ser si toda la vida? Sí, hasta en algún momento el paciente tenía otra conducta. A partir de alguna situación que pudo funcionar como desencadenante, se empieza a ver esto. Muchas veces uno ve la mirada del paciente y se da cuenta que algo no funciona. Son aprendizajes que los familiares irán teniendo a medida que conviven con estos pacientes, de la misma manera que a lo mejor cuando ven los ojos vidriosos de una persona que acaba de fumarse un porro. Quédate tranquila que si uno pone atención y genera en sus relaciones mayor proximidad, si queremos a la persona que está con nosotros, seguramente algo vamos a darnos cuenta que ha cambiado. Frente a eso, bueno, tendrán la posibilidad de abrir el juego, ¿no? Tenemos algunas otras más. Francisco nos consulta: si una persona toma 2 copas de vino por día, ¿se considera adicto? Bueno, habría que pensar, muchas veces decimos, hay quantums de alcohol y hay quantums de tabaco que puede generar en algún primer momento a ser beneficioso. No tengo exactamente cuál es la cantidad. Sí tenemos que pensar que las 2 copas diarias en una persona sana puede generar un efecto y no puede generar que el día de mañana esas 2 copas se transformen en 4 o en 6. No es lo mismo las 2 copas para una mujer esbelta que para una mujer que tiene exceso de peso. No es lo mismo 2 copas en un hombre que 2 copas en una mujer. Pero me parece que más allá de la cantidad, lo que nosotros tenemos que pensar es el vínculo que tiene esa persona con esas 2 copas. Si yo tomo 2 copas de vino, pero mañana, en vez de tomar esas 2 copas de vino, porque estoy en un lugar donde no puedo acceder al vino, tomo 2 copas de gaseosas y sigo pudiendo estar feliz, sigo pudiendo reírme con mi pareja, sigo pudiendo tener el humor con el que estaba, entonces esas 2 copas de vino, en el momento que las tomo,
no son conducta de riesgo. La conducta de riesgo, más allá de la cantidad, está denominada por la posibilidad, o mejor dicho, por la imposibilidad de abstención, por la actitud compulsiva hacia esa droga. No sé si queda claro el concepto. Sí, tengo otras dos. Andrea nos consulta, ¿cuál es la mejor estrategia de prevención de consumo de sustancias destinada para los chicos que están en la escuela secundaria? Sí. Por sobre todas las cosas, contención familiar. Los padres, si están en contacto con los hijos, probablemente no se les escape si el hijo puede estar en una actitud rara o preocupante. La información, esto que estamos haciendo hoy, es una manera de informar, es una manera de transparentar de qué estamos hablando y de qué se trata. Los chicos en las escuelas cada vez tienen más posibilidad a la información sobre drogas, que entiendo que hay programas para esto. Ahora se está hablando mucho sobre educación sexual, cosa que antes de esto no se habla y de esto era como tabú y hacíamos de cuenta que estas cosas no sucedían. Por lo tanto, frente a niños o adolescentes, primero, contención familiar y segundo, la posibilidad que en las escuelas o en los clubes o en los lugares donde los chicos se reúnen, tengan la posibilidad siempre algún tutor o algún adulto de poder hablar de estos temas y plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de una droga. No es un vicio. Cuando empezamos a hablar de droga es un riesgo que nos termina dando la posibilidad potencial de caer en adicción. Bueno, tenemos una última que de todas formas creo que fue respondida a lo largo de la charla. Dale. ¿De qué manera podemos ayudar a un adicto? Pregunta Martina. Bueno, me parece que si no lo escuchó lo repetimos. Hay dos maneras fundamentales para poder abordar las situaciones de adicciones. Primero, intentar consensuar con el paciente que tome conciencia de enfermedad, conciencia de situación. Y en segundo grado, si realmente el proceso adictivo es de larga data y es realmente complicado, se va a necesitar medicación psiquiátrica, probablemente antidepresivos o medicaciones de otra índole que ayuden a la abstinencia, y por otro lado la contención psicoterapéutica. Con este abordaje multifactorial tenemos muchísimas más probabilidades de éxito. No sé si tengo más preguntas, pero quería terminar diciendo... Sí, hay una más que por ahí tiene que ver también con esto. Por supuesto. ¿Es más fácil la cura de la adicción en la adultez o en la adolescencia? Qué buena pregunta. Tal vez eso... ¿Tendrá que ver con el tiempo de consumo? Tal vez eso a lo mejor la doctora lo podría responder. Entiendo que a nivel infanto-juvenil son terrenos muchísimo más predisponentes para entrar en situaciones de riesgo. Los adultos probablemente tenemos un poco más de dique de contención, pero no obstante no se trata de una edad o tampoco se trata de una etapa evolutiva. De lo que se trata es de una deficiencia en cada ser humano, o una incapacidad o una debilidad que probablemente nos lleve a quedar presos de una situación tóxica o patológica. No sé si vos querías... Más cuando uno cae desde chico, adolescente, ¿no? Es como ya un precedente, en el sentido, esta situación se puede volver a repetir a lo largo de la vida o no. Quizás es solo un evento, un momento histórico de la adolescencia y nunca más se repita. Sí, hay que tener en cuenta que tiene como una predisposición más que otros. Creo que siempre lo más importante acá tener en cuenta es, primero, bueno, la mirada familiar, el mirar a los hijos, al esposo,
a todo el entorno familiar, acompañar. Creo que lo importante es poner el tema sobre la mesa, que no sea un tema tabú, que es echarle lo que se tenga que hablar, y siempre hay que buscar ayuda del psicólogo o del médico clínico que nos dé una orientación, y esto se puede tratar y se puede convivir con esto, logrando salir de la adicción. El problema de la adicción es que a nivel cerebral se generan receptores, salen receptores a nivel cerebral que captan la cocaína, captan la marihuana. Entonces no es que yo digo hoy dejo de consumir, porque tengo que hacer que esos receptores se internalicen, y eso no es tan fácil, eso lleva tiempo. Y también lo que lleva tiempo es el cambio de hábito. Como decía recién Mónica, el tema de decir, bueno, uno se fuma un porro con un whisky, son todas conductas, son rituales, que no es fácil cambiarlos, pero sí se puede. Así que está en el paciente adicto querer cambiar y hacer una vida saludable. Para despedirme quería a lo mejor reforzar esta idea. Si nosotros le damos a la adicción la base biológica que corresponde, esto nos hace pensar que no se sale de una adicción solo con buena predisposición o con buena voluntad. Evidentemente es un poco más difícil que eso y hay que pedir ayuda. En plano de pedir ayuda, no nos quedemos con la sensación de dónde vamos. Hay entes que nos pueden ayudar, a vos, si en este caso estás pasando por un problema de adicción o algún familiar. Cedronar aquí en Argentina por chat, por mail o a través del teléfono 141 está las 24 horas para vos, para cualquier consulta, para plantear dónde podés ir si estás desesperado, para poder asesorarte cómo podés ayudar a un familiar. Si tenés una adicción con el juego, bueno, Jugadores Anónimos, buscan y llaman, que no hay ningún problema, hay grupos de contención, hay asesoramientos gratuitos, lo mismo sucede con la adicción al alcohol. Alcohólicos Anónimos es un grupo que ya está desde hace muchísimos años y marca la pericia junto con Jugadores Anónimos de que es posible, es muy difícil, es posible, no se cura, pero sí se puede rehabilitar. No se olviden nunca, cuando hablamos de adicción, es solo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Bueno, creo que la licenciada ha sido muy clara. Este es un tema muy amplio, seguramente hay más preguntas. En algún momento retomaremos este tema. Y también le queremos pedir que se anoten en nuestra página y nos digan qué temas quieren abordar, así en el próximo taller mensual lo podemos sumar. Próximamente en nuestra página va a estar el próximo taller que va a ser en febrero, el tema a tratar. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo.